Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Me da gusto verlos a todos. Les quiero leer un salmo para ustedes, para Dios, perdón. Dice, es el Salmo 63, voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca y extenuada y sedienta, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti y pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferrará a ti, tu mano derecha me sostiene. Y pues gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, por su justicia puesta a nuestro favor. Y ahora pues Jesús es nuestra motivación para estar aquí. Ya sabemos las condiciones en las que estamos, pero me da gusto verlos a todos y voy a orar un poco. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu mano nos sostiene, Señor. Somos sostenidos por el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, aunque sea aquí al aire libre, porque hay un deseo de nuestro corazón, Señor, y es el bendecirte todos los días de nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tu amor, Señor, hacia nosotros es mejor que la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una voz que rompe tinieblas.
manchas del pecar, cual nieve me lavó. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte venció. Dejo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, y en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Señor, la bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos agradecidos, ¿verdad? Porque estamos aquí. El Señor nos ha permitido reunirnos una vez más aquí, con frío, pero aquí estamos, gracias a Dios, con salud. Esa es una bendición de Dios, ¿verdad? Me ha tocado el tiempo de la ofrenda, y más que viendo muchos textos que se refieren a la ofrenda, hermanos, hay dos cosas que me llamaron la atención: que debemos de ofrendar de corazón y con gozo. Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Dice que no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Reconociendo siempre que todo lo que tenemos a nuestro cargo de administrar, ya sea lo que tenemos ahí en casa, le pertenece a Él. Aún nuestra propia vida le pertenece a Él. Y al Señor le agrada que nosotros seamos agradecidos. Y esta es una forma de ser agradecidos, de poder dar de lo mucho que Él nos ha dado ya aún durante la semana. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este día, por la vida y por la salud, Señor, que tú nos has permitido hasta este momento, Señor. Gracias por esta gran bendición, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, en tu casa, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú bendigas al dador alegre, Señor, como tu palabra lo dice, Señor. Y te pido, Señor, que si hay alguna necesidad en los hermanos, en los que estamos aquí, que no hay trabajo, Señor, que tú proveas, Señor. Tú proveas lo necesario para el sustento, Señor. Y por estas ofrendas, Señor, te pido que tú las multipliques, Señor. Y que tu propósito sea cumplido en ellas, Señor. Continúa con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden pasar a depositar las ofrendas si así lo desean. Buenos días a todos. Nuevamente buenos días. Buenos días. Gracias a Dios, gracias a Él por todo, aún por el frío.
pero un día más donde podemos... Bueno, nos toca el tiempo de su palabra. Sabemos que adoramos a Dios cuando le cantamos usando su palabra. Sabemos que adoramos a Dios cuando colaboramos para que el Evangelio se siga predicando. Y sabemos que adoramos a Dios de una manera muy significativa cuando escuchamos la palabra y la obedecemos, ¿verdad? Quiero invitarte, ¿verdad? Con todo y frío, que te pongas de pie. Vamos a leer la Escritura. Hemos introducido la semana pasada a la carta a los Colosenses. Y vamos a mirar en esta mañana la primera porción, 8 versículos. Nos vamos a ir de una manera simplificada, no tan lenta, porque si nos vamos lentamente hay mucho de qué hablar aquí. Muchas cosas muy específicas. Entonces te pido que vayas a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, verso 1 al verso 8. Dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, a ellos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también entre vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Acompáñame a orar y después puedes tomar asiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es solo a través de tu palabra que podemos tener relación contigo. Es solo a través de tu palabra que podemos realmente conocerte y entenderte. Tu palabra dice que nos debemos de gozar en entenderte y conocerte, Señor. Y si hay algo en lo que nos debemos de gloriar o regocijar, es en conocerte a ti, Señor. Y sabemos que tu palabra es la revelación de Dios. Sabemos que tu palabra es la palabra que nos comunica realmente cómo eres tú, Dios. Queremos en esta mañana pedir de tu ayuda, pedir de tu gracia, de tu compasión, de tu misericordia. Míranos, Señor, somos pecadores que hemos sido perdonados, pero somos pecadores que seguimos batallando con el pecado en nuestro cuerpo y pedimos de tu ayuda, de la ayuda de tu Espíritu para comprender estas palabras y para poder hacer de estas palabras, Señor, una diferencia esta semana. Ayúdanos a practicar, Señor, lo que aprendemos, te lo pedimos, en el nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Miré que algunos vienen preparados, ¿verdad? Me hubiera traído mi cobija también de aquí, ¿verdad? Con el micrófono y todo. Si me miras de repente que tiemblo, no te preocupes, es el frío. Si me miras que cambio de mano, no te preocupes, voy a estar cambiando la mano para calentar la izquierda en lo que la derecha se enfría y luego hago el cambio, ¿verdad? Para que las dos manos descansen. Hermanos, entonces hemos estado ya entrando lo que es la carta a los Colosenses. Y en esta mañana nuevamente vamos a poder enfatizar un poco más en esta carta y qué es lo que significa para nosotros. Hoy vamos a estar viendo dos secciones, lo que es un saludo del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses en aquel tiempo, pero también vamos a mirar una segunda parte donde él está agradecido por la iglesia a la que él escribe. Vamos a ver un saludo y vamos a ver también el agradecimiento del apóstol Pablo por la iglesia. Entonces te voy a pedir que mantengas tu Biblia en esos 8 versículos porque hay muchas palabras muy importantes y las cuales nos van a ayudar a nosotros a comprender esto que vamos a estar escuchando. Tuve la oportunidad de conocer a un primo, es primo de mi esposa, por tanto es mi primo. No sé cómo tú lo reconozcas esa relación, pero viene siendo mi primo. Y nos hemos hecho buenos amigos, aunque no nos conocíamos. Y él viene del estado de Washington y trabaja para una compañía que produce
que siembra o que produce o que cuida del fruto de la manzana. Ustedes saben que la manzana es muy famosa en Washington, ¿verdad? Queda para el norte, arriba de Oregon y arriba de nosotros también, hacia el norte de California. Y me llamó la atención que él decía que tienen tantas variedades de fruta de manzana, pero también que producen tanta cantidad de manzanas que proveen a muchas partes del mundo. Y Washington es reconocido como un estado que produce esa fruta. Y me llamó la atención porque es un fruto que se da mucho en ese lugar y da abastecimiento a muchas partes del mundo. Dan tanta manzana que aún tienen que guardar manzana. La que sacan de la cosecha no es la que sale luego, la guardan. Y tristemente, ¿verdad? Le echan un químico que no es bueno para nosotros. Pero esto no tiene que ver con salud, ¿verdad? No les voy a hablar de salud. Y le llaman a este proceso dormir la fruta. La ponen en bodegas grandes que construyen, ponen a dormir la fruta. Y hacen que la fruta dure mucho tiempo, que se mantenga fresca. Y luego esa fruta, cuando hay la necesidad o hay un mejor postor que paga un mejor precio, bueno, esa fruta sale a muchas partes del mundo. ¿Y por qué te menciono esto? Porque lo que Pablo nos va a hablar aquí y lo que Dios nos va a hablar, ¿verdad? A través de estas palabras que le escribe Pablo a una iglesia es que así es el Evangelio. El Evangelio es algo que produce vida a todos los lugares donde se está llevando. Cuando un lugar no tiene vida es porque no ha escuchado el Evangelio, no lo ha comprendido, no lo ha entendido. Cuando en muchos lugares aparentemente se predica el Evangelio, se predican las noticias de las buenas nuevas de Jesucristo, pero la gente no la ha comprendido como debiera, no hay vida. Por eso es que mucha gente puede tener la palabra de Dios, pero realmente sin comprenderla. ¿Cuánta gente has escuchado que dice, pero yo he leído la Biblia? ¿Pero entiendes lo que lees? Es más, ¿significa algo para ti cuando lees lo que está ahí? Y para mucha gente, déjame decirte, no significa a veces absolutamente nada. La palabra de Dios para mucha gente se ha convertido como en un libro que cuando tienes necesidad puedes ir a Dios para que te ayude. O cuando quieres que te proteja a Dios o que te dé bendición económica y salud para tu familia, etcétera, entonces la gente lo trata de buscar. Pero hermanos, el Evangelio no es eso. Pablo nos va a enseñar que el Evangelio es algo que tiene poder y que lleva fruto, y fruto abundante en la vida de un creyente. Entonces en esta mañana yo sé que hay creyentes que nos escuchan, que están aquí sentados, pero también hay creyentes que nos escuchan, ¿verdad?, a través de los medios. Pero también hay mucha gente que no es creyente, que piensa que es creyente y no es creyente. Porque si fuera creyente y creyera en el Evangelio verdadero, llevaría fruto, como va a enseñarnos Pablo. Quiero comenzar con una primera sección donde saluda a Pablo a la iglesia. Y Pablo nos habla acerca de la relación que él tiene con la iglesia. Los saluda, pero en este saludo él nos muestra el tipo de relación que quiere tener con la iglesia a la cual él escribe. Vamos a leer el verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo, él se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Hermano, no cualquiera puede tener ese título. Para poder ser apóstol tenías que haber estado con el Señor Jesucristo, haberlo visto en persona. Apóstol es una persona que es enviado por Jesucristo, enviado mismo por Jesucristo. Entonces no cualquiera se puede poner el título de apóstol. El apóstol Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo físicamente. El Señor Jesucristo, si tú lees las Escrituras, se le aparece después de resucitado. Y entonces Pablo, ¿verdad?, comisionado por el mismo Señor, le dijo cuánto le era necesario sufrir por causa de este evangelio que él tenía que predicar. Y él se refiere, ¿verdad?, a él mismo como apóstol de Jesucristo, pero no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que lo comisionó. Ve lo que dice ahí, y el hermano Timoteo. Timoteo tenía tanta reputación en las iglesias de aquel tiempo que cuando Pablo se refiere a Timoteo en Filipenses 2, 20 al 22, dice que no hay ninguno que él tenga del mismo ánimo.
que se interese tan sinceramente por las iglesias, por los creyentes. Y dice que muchos se preocupan por sus propios intereses, pero Timoteo se preocupa por los intereses de Cristo Jesús, los intereses de Dios. Entonces, Timoteo, aún yo creo que pudiese tener los méritos para ser llamado apóstol, porque tuvo una relación con el apóstol Pablo. Pero ve lo que hace Pablo, le llama el hermano Timoteo. Y Timoteo, hermanos, era una persona muy capaz para conocer el evangelio, para explicarlo, para predicarlo, y también para ser una persona que servía y amaba a la gente, porque realmente creía en ese evangelio. Ahora mucha gente se hace llamar apóstol, tú lo vas a escuchar mucho esto, gente que toma el título de apóstol como si fuera una especie de posgrado que tú haces. Cuando tú estudias una carrera te dan el título de licenciado, ¿verdad? Pero si sigues perseverando hay un posgrado que te puede llevar a que te den una maestría. Y si tú perseveras te puede llevar a otro posgrado que te puede llevar a obtener un doctorado, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? Mucha gente ahora toma el título de apóstol y se lo aplica como si fuera una especie de título que ahora ya lo merece porque ya ha recorrido mucho en su vida cristiana o ha fundado iglesias. Pero bíblicamente, hermanos, ya no existen apóstoles porque el apostolado es un don fundante. Es un cimiento que puso Cristo, que puso el Padre como un fundamento para que la iglesia se edificara en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando tú pones un fundamento de una casa, ¿cuántas veces tú lo pones, hermano o hermana? Una sola vez. Tú no necesitas de estar poniendo el fundamento cada rato otra vez, porque para eso edificaste bien y pusiste un fundamento sólido. Entonces los apóstoles, hermanos, son nuestro fundamento sólido, porque ellos enseñaron directamente, reciben la revelación directa del Señor Jesucristo, y eso es lo que ellos predicaron. El apóstol Juan, ¿qué dijo? Al que nosotros tocamos, al que nosotros vimos. Entonces, ¿para qué nos puede ayudar a entender, verdad, que el apóstol Pablo se refiere a él como apóstol de Jesucristo? Bueno, porque si hay alguien que podía tener esa autoridad para hacerlo, hermanos, era el apóstol Pablo. Porque definitivamente Dios sí usó a hombres para revelarles el evangelio, para que nos pudiese llegar a nosotros. Mira, también no solamente se presenta como apóstol, pero también se dirige a ellos de esta manera. Fíjate cómo se dirige a ellos como santos y fieles. Qué reconfortante eso, ¿no? Pocas veces recordamos que somos santos a los ojos de Dios, aquellos que realmente hemos creído el evangelio. Hermanos, pocas veces recordamos que somos santos a los ojos de Dios. ¿Por qué santos? Porque somos santos en posición. Cuando tú piensas en la posición de un deporte, sea básquetbol, sea soccer, tú vas a ver que siempre hay posiciones y se le da un nombre a cada una de esas posiciones. Cuando la Biblia dice que somos santos, es que en posición tenemos la posición de santos a los ojos de Dios, aunque a veces en la práctica pareciera ser lo contrario. Pero delante de los ojos de Dios somos personas que somos apartados para Dios, separados para Dios. Si tú lees un poquito de la historia, te vas a dar cuenta que más o menos del año 400 al año 1000 y tantos, la iglesia cometió muchos errores. Uno de los errores que cometió fue comenzar a privatizar la palabra santo. Tomaron la palabra santo y comenzaron a hacer libros que le llamaron cánones. Y en esos cánones solamente eran escritos los nombres de aquellos creyentes que hacían grandes cosas en el nombre de Dios. Y con el tiempo, de ahí viene la palabra canonización. La Iglesia Católica Romana, como la conocemos ahora, sigue con esta idea, que no es bíblica, donde solamente el título de santo se le da a ciertas personas. Pero vemos en las Escrituras que Pablo le llama santos a todos aquellos a los cuales les está enviando la carta. Les dice que son santos a los ojos de Dios y están vivos, no están muertos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, que se ha creado una especie de lista especial, y que solamente esas personas, ¿verdad?, cuando logran grandes logros en su vida y ya después de muertos, entonces se les puede dar el título de santos. Y qué mal.
Qué terrible que se cometa eso con la palabra de Dios, ¿no les parece? Cuando la Biblia dice que si tú realmente has creído en el Señor Jesucristo, has sido santificado a los ojos de Dios. Todos tus pecados han sido castigados en Cristo y por tanto tú ya no eres culpable de castigo. Y no solamente eso, la justicia de Cristo te ha sido dada. Entonces cuando tú mueres o el día que tú mueras, o si el Señor viene antes de que tú mueras, tú puedes ir al cielo porque la justicia de Cristo te ha sido dada. Y eres justificado en las obras de Cristo porque Él fue perfecto. ¿No son esas buenas noticias? Claro que lo son. Son noticias extraordinarias. Pero al hombre humano, al hombre natural, al hombre carnal, le cuesta trabajo entender esto. Para él son locura. Él dice, no, yo me quiero ganar el favor de Dios. Yo voy a demostrar que puedo. Esa es nuestra humanidad, nuestro humanismo. Queremos demostrar que podemos, no queremos nada de a gratis. ¿Por qué? Porque queremos la gloria para nosotros. Qué equivocados estamos los hombres. También les dice fieles, les dice santos y les dice fieles. ¿Por qué son fieles? Bueno, porque son personas que han sido persuadidos por el evangelio que se les ha predicado. Son personas que han sido inducidos a creer en las palabras del evangelio. Y tan persuadidos están en esas palabras que tienen confianza en esas palabras. Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Del apóstol para la iglesia, y nosotros también las podemos recibir, ¿verdad? Somos santos y somos fieles. Tal vez te hagas sentir mal y digas, bueno, a veces no soy tan fiel, no soy tan constante. Bueno, la oportunidad hoy también es para que nos arrepintamos y para que nuestra vida sea una vida de fidelidad a Dios. Porque la Biblia nos da el título o nos da la palabra de ser santos y fieles como atributos, ¿verdad?, de la vida cristiana. Después de saludarlos, les dice, después de referirse a ellos como santos y fieles, Él desea algo para ellos. Mira, después de los 2 puntos, dice esto: gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Él desea para ellos gracia y paz. Mucha gente entiende que el deseo de Pablo para las iglesias era dinero y prosperidad. ¿No es a veces el tema, verdad, de la gente? Salud, prosperidad y ahí se queda nomás en salud y prosperidad. Le piden a Dios para que les vaya bien, para que los proteja, para que proteja su casa, sus inversiones, su familia, y de ahí no salen. Pero Pablo no desea ni economía, ni cosas que tienen que ver con cosas materiales, aunque son necesarias. Fíjate lo que él deseaba para la iglesia: gracia y paz. ¿Por qué gracia, hermanos? Porque gracia es algo que, si lo tuviéramos que explicar en palabras simples, es una bondad que se te da que tú no mereces. Tú merecieras exactamente lo contrario, merecieras castigo, pero en la cruz del Calvario se te ha dado exactamente lo contrario. Merecías castigo porque has pecado, porque has quebrado la ley santa de Dios. Todavía hay mucha gente que no está convencida de que han quebrado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la ley de Dios, porque se han olvidado de los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, como los hemos mirado hace unos meses atrás, ya no importan para mucha gente. Pero la ley de Dios, lo que hace la ley de Dios es nos convence de nuestro pecado. La ley de Dios es la prueba que nos enseña y nos puede convencer de que somos unas personas muy malas si nos viéramos a la luz de la perfección de Dios, de la santidad de Dios, de la grandeza de un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Esa misma gracia con la cual Dios los ha salvado, Él desea más de esa gracia para ellos, de ese favor para ellos. Pero también Él desea paz. Y muchas veces la gente puede entender la paz como no tener problemas, pero no se refiere a eso. Pablo desea una relación, que la iglesia tenga una relación con Dios a través de Cristo de tal manera que haya orden en tu vida y no desorden. Si leemos 1 Corintios capítulo 13 y verso 13,
no es 1 Corintios capítulo 13 y verso 13. Voy a corregir eso. 1 Corintios 14, 33. Si tú lo quieres buscar, lo puedes hacer, si no, anótalo. Y parafraseando lo que dice 1 Corintios 14, 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La iglesia estaba teniendo problemas de desorden, era un desorden la iglesia. La iglesia decía que tenían muchos dones de parte de Dios, pero realmente había desorden en la iglesia. Y Pablo lo que hace aquí es decir que lo contrario al desorden es paz, armonía. Y eso representa que nosotros tener paz con Dios es vivir una vida en orden, estar en paz con Dios, estar en buenos términos con Dios, tener una buena relación con Dios. Después de él dirigirse a ellos como santos y fieles y desear para ellos gracia y paz, él pasa a una segunda sección que va desde el versículo 3 al versículo 8, donde él hace énfasis en dar gracias. Ve conmigo al verso 3, dice Pablo de esta manera: damos gracias a Dios. Entonces, como una segunda sección, le pongo una vida agradecida con Dios. Si nosotros realmente hemos creído el verdadero evangelio que se predica en las Escrituras, constantemente de nuestro corazón debe brotar un agradecimiento hacia Dios. Y después lo manifestamos hacia la gente que está cerca de nosotros. Pablo da gracias a Dios, y dar gracias es dar algo bueno a alguien. La manera más fácil de dar gracias es con palabras. Gracias. ¿Lo haces? Cuando alguien hace algo por ti, ¿qué dices? Gracias. Regularmente cuando alguien hace algo malo por ti, no le quieres dar gracias, ¿verdad? Porque no hace sentido dar gracias cuando no se ha recibido algún beneficio. Pero Pablo está tan agradecido por lo que Dios ha hecho con él a través del evangelio, pero también por lo que el evangelio está haciendo con esa iglesia. Y vamos a estar viendo algunas de las cosas por las cuales Pablo está agradecido con Dios. Veamos algunas de ellas. ¿Por qué le da gracias a Dios? Pero antes de poder pasar esas tres cosas, quiero explicarte un término muy importante. Verso 3 dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a ver este saludo en muchas de las cartas continuamente. Dar gracias a Dios y darle gracias a Dios. Cuando se refiere a Dios, ¿a quién se refiere? Se refiere al Padre. Y después también se refiere a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y pareciera ser algo no muy importante, hermanos, pero esto es muy fundamental, porque Él se está dirigiendo a personas. Y Él se está dirigiendo a estas personas recordándoles a cuál Dios Él se está refiriendo. Y este Dios al cual Él se está refiriendo recibe el título de Padre. Pero también hace una igualdad con el Señor Jesucristo. Observa esto: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le da el título de Señor al Padre? ¿Y por qué el título de Señor se lo da a Jesucristo? Cuando habla del Padre, habla de aquel del cual proceden todas las cosas. Si tú lees Santiago 1:17, dice la Biblia que toda buena dádiva procede de lo alto. Todo lo bueno que una persona pueda recibir, dice la Biblia, que proviene solamente del Padre, del Creador de todas las cosas. Pero también la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, pero también un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús hombre. Esto es interesante, hermanos. Toda buena dádiva, aún la salvación que puede recibir una persona para que no vaya al infierno, procede del Padre. Pero nadie la recibe si no es a través del Hijo. Lo que Pablo está haciendo, está poniéndolos en igualdad divina. Y yo sé que esto siempre va a ser conflictivo, hermanos, y no pretendo que no lo sea. Lo va a ser y lo va a seguir siendo en tu alma. El Padre es Dios, la primera persona de la Trinidad, y el Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Comparten en esencia la misma esencia la comparten, que es la divinidad.
pero cuando se habla de personas, son una persona diferente. ¿Verdad que causa un poquito de confusión? Bueno, o son tres o son uno. Es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Por qué? Porque mucha gente cae en el error que son tres manifestaciones. El Padre estaba en el cielo y después se manifestó en el Hijo. Y también después se manifestó su fuerza o su poder. No, hermanos, no son manifestaciones. Son tres personas. Y eso lo podemos ver a través de toda la historia, antes de que la iglesia cometiera muchos errores con la doctrina. Son tres personas. Y Pablo lo que hace, les está hablando del Dios, el Padre, que está en igualdad, en divinidad con el Hijo. Por eso le da el título al Señor Jesucristo de Señor. Que a Él es al que tenemos que obedecer. Y Él es el objeto de nuestra fe y de nuestra adoración. Pablo dice, orando siempre por vosotros. Lo que Pablo hacía era que siempre que él oraba, él daba gracias a Dios por ellos. No necesariamente siempre oraba por ellos, porque me imagino que tenía muchas cosas por qué preocuparse Pablo, pero cada que oraba y se acordaba de ellos, daba gracias a Dios. Muy particularmente, ¿por qué daba gracias a Dios? Veamos estos textos, verso 4. Da gracias a Dios porque ha oído de la fe de ellos en Cristo Jesús. Pablo ha oído que esa iglesia tiene fe en Cristo Jesús. También dice, y del amor que tienes por todos los santos. Pablo ha escuchado, porque Epafras fue a visitarlo y ha escuchado que esta iglesia tiene fe en Cristo Jesús y que tiene amor. Dos características muy interesantes, dos frutos muy importantes en la vida de una iglesia. Fe en el Señor Jesucristo. Nota eso. ¿Por qué no dice fe en el Padre? ¿No es acaso el Padre el más importante? No, los tres son importantes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene una función muy particular y muy importante. Cada uno. Una manera de explicarlo muy sencillo es, el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Pero cada uno tiene una función muy particular. Ahora, ¿sabes qué hace el mundo? Ya confunde todo. Todo quiere mezclar. Quiere mezclar que el hombre y la mujer son iguales en todo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y tal es la confusión que ahora ya agarran el género y el género ya no es hombre y mujer. Ahora género es ya todo lo que tú quieras decir que eres. Vaya. Vivimos en una generación muy confundida, muy perturbada. Porque no ha entendido que el hombre y la mujer tienen el mismo valor, pero cada uno fue creado con un rol diferente, hermanos. También así vemos al Padre, al Hijo, con un rol muy particular. Es el Señor Jesucristo el que está muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No es el Padre. Es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y el Señor Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Nosotros podemos acercarnos a Dios ahora porque Cristo muere en la cruz y muere por todos tus pecados para que tú confíes en Él. ¿Qué beneficio puede tener que tú digas que crees en Cristo, pero realmente no estás comprendiendo lo que está haciendo en la cruz por ti? Mucha gente ha escuchado que muere y dice, yo cuando predico el Evangelio le pregunto a la gente, ¿sabes lo que Dios hizo para que no vayas al infierno? Oh, sí, murió por nosotros. Sí, pero ¿sabes cuál es tu problema? Que no lo crees. Porque si lo creyeras, le harías caso a lo que dice Jesús en su palabra, pero no lo crees. Porque si lo creyeras, si creyeras al Evangelio verdadero, estarías lleno de gratitud como Pablo, agradecido, porque ha recibido lo que no se merecía, misericordia, compasión, perdón de pecados. Esa persona no ha entendido. Y por eso la importancia de que nosotros expliquemos la gracia de Dios lo mejor que podamos. Entonces, no solamente les habla, les escribe que ha oído de su fe en Cristo Jesús, pero también les habla que ha escuchado del amor que tienen entre ellos. La fe es como la entrada a esta vida que Dios te da cuando crees en Jesucristo. Pero el amor es como el estilo de vida que refleja esa fe. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no tienes amor, cuidado, porque entonces ¿qué tipo de fe es la que tienes? Mira lo que dice 1 de Juan 3:14.
Voy a darme un poquito de prisa por la cantidad de textos que tengo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Pone el amor como evidencia de la verdadera fe. Y el que dice que cree en Jesucristo, pero no es capaz de perdonar, no es capaz de amar, de soportar cuando se necesita hacerlo, está diciendo que muy probablemente no esté agradecido con el Señor Jesucristo por la obra que Él hace en la cruz por Él. Y por eso Él no es capaz de hacerlo por nadie más. Un verdadero creyente es una persona que en el momento de la necesidad, por el fruto del Espíritu Santo que vive dentro de él, va a poder tener la capacidad de amar. Porque no es una obra de él, es una obra del Espíritu dentro de él. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Que mucho de lo que se ha promovido entre nosotros como latinos por la influencia pentecostés es que se ha desviado lo que es el Espíritu Santo a experiencias místicas y sobrenaturales, y se ha olvidado que el fruto primordial y la obra del Espíritu Santo es ayudar al creyente en su vida cristiana, porque vive dentro de él, para que lleve fruto. Y pareciera ser que la iglesia se ha olvidado de eso. También dice en Juan 13:35, pero en el Evangelio de Juan: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Vuelves a mirar cómo habla de evidencia. El amor es evidencia de la fe. La fe es la entrada a la gracia de Dios. Es por fe solamente, no es por obras, es solo por fe. Pero la evidencia de esta fe es el amor que tú tienes por los demás. Y Dios quiere que entiendas, ¿verdad?, que la iglesia va a poder ser una iglesia agradecida cuando la iglesia es una iglesia que tiene fe en Cristo Jesús, cuando la iglesia es una iglesia que es capaz de amar. Fíjate también qué más dice él en el verso 5. No solamente ha escuchado que tienen fe en Cristo Jesús, que tienen amor entre ellos. Nota que dice amor por todos los santos, y no se puede tener amor por personas muertas, ¿verdad que no? El amor práctico lo practicas con personas vivas, y esas personas vivas les llama santos. Dice a causa de la esperanza. Estos creyentes tienen fe en Cristo Jesús y tienen amor porque también tienen esperanza. Y en la Biblia estas tres cosas son reconocidas como la tríada. Otra palabra rara. Como una especie de tres cosas, tres virtudes, tres frutos cristianos, que aunque hay muchos en la Biblia siempre destaca a estos tres: la fe, el amor y la esperanza, como características esenciales o frutos esenciales de la vida en una iglesia. Observa esto. ¿Dónde lo miramos? Lo miramos en varios textos, pero uno claro es 1 Tesalonicenses 5:8. También lo podemos ver, hay otro texto en, si no me equivoco, en Corintios, pero veamos 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Me voy a detener un poquito en este texto porque es muy importante. La carta que es enviada, esta otra carta, Pablo les dice que ellos son personas del día, refiriéndose a personas que están alerta, personas que no están durmiendo a sus responsabilidades para con Dios, que están siendo disciplinadas en su vida espiritual y que no se están relajando. Dice que sean sobrios también, refiriéndose otra vez a lo mismo, habiéndonos puesto la coraza de la fe. La coraza en aquel tiempo, la protección del que peleaba era una protección en el pecho, pero una protección en la espalda también. Entonces, cuando se refiere a la coraza de la fe, se refiere a algo que nos protege continuamente, ¿verdad? Por el frente, por la parte de atrás, bien protegidos. Pero me llama la atención que cuando menciona la coraza de la fe, lo comparte. Él dice, puesto la coraza de la fe y del amor.
usa la palabra fe y amor como la coraza. Como si dijera de alguna manera, voy a tratar de interpretarlo, ¿verdad? Lo que está tratando de decir Pablo. Continuamente, cuando tú tienes fe en Jesucristo, es como que tienes una protección en el pecho, por enfrente. Y cuando tú eres una persona que tienes amor, tienes una protección en la espalda. ¿Te das cuenta de eso? Una iglesia que tiene realmente fe en el Señor Jesucristo tiene una protección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tiene confianza en las palabras de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a sus apóstoles antes de que Él fuera crucificado y resucitara, que les convenía que Él se fuera, que no se pusieran tristes. Él les dijo, les conviene que yo me vaya, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Entonces, tener confianza en el Señor Jesucristo es confiar en sus palabras. Y es estar protegidos. Es tener una mentalidad saludable, una vida que sigue adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que se pueda poner. Y voy a desarrollar esta esperanza un poquito más. Después él dice que el yelmo es la esperanza. ¿Y el yelmo qué es, hermanos? Es una especie de casco. Él está diciendo que aparte de la coraza necesitamos también una protección, si fuéramos una especie de soldados, en la cabeza. Y él dice que la protección en la cabeza es la esperanza. Entonces, tratando de recordar estas tres, la fe es la puerta para entrar a la gracia de Dios. Es solo por la fe en la obra de Cristo, por pecadores que merecen juicio, pero que pueden ser perdonados si confían en la obra de Cristo en la cruz. Pero el amor es la evidencia de que realmente han creído. Pero también la esperanza es el aliento que impulsa su fe a que siga adelante en los momentos de dificultad. Por eso estas tres virtudes cristianas son destacadas en la Biblia mucho y puestas juntas. Nos vamos a dar cuenta en las Escrituras. Hay una parte en, si no me equivoco, es en Corinto. Voy a tratar de la carta a los Corintios, donde Pablo habla de estas tres virtudes. Y cuando él las menciona, de hecho es 1 Corintios capítulo 13 y verso 13. Esto es muy importante, hermano, muy interesante también. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, cuando alguien llegue al cielo, ya no va a necesitar la fe, ni tampoco va a necesitar la esperanza. ¿Por qué no vas a necesitar fe? Porque ya habrás alcanzado lo prometido. Entonces la fe ya no va a ser importante, no va a tener un efecto, una función, porque vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara. Ya no necesitamos creer en Él, lo vamos a ver tal como Él es. Y vamos a estar con Él. La esperanza tampoco se va a necesitar, porque ¿para qué esperar lo que ya se tiene? Cuando tú ya tienes algo, ya no lo esperas. Cuando tú no tienes algo y se te prometió, tú lo esperas con ansiedad, con deseo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo hace énfasis en estas tres virtudes. Aunque hay muchas, las pone como tres virtudes muy importantes que fortalecen y edifican la vida espiritual del creyente: fe, amor y esperanza. Voy a alargar un poquito el término esperanza. ¿Cómo es que la esperanza puede fortalecer y animar mi vida cristiana cuando siento ganas de desfallecer, cuando ya como que no me da tanto ánimo, como que he despegado mi vida de Dios y ya no tengo deseos de la lectura de las Escrituras, de orar, y ya me da a veces casi igual, porque estoy como una persona, ¿verdad?, insensible, dormida, hablando de las cosas espirituales? Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 3 y verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay una doctrina, hermanos, que yo le he mencionado varias veces, pero que a veces pierde
como que perdemos el interés en ella porque la mencionamos tanto y ya con tanta facilidad que no le damos la importancia que tiene. ¿Sabías tú que una de las doctrinas más mencionadas en todas las cartas doctrinales es la doctrina de la glorificación del cuerpo? La promesa de un cuerpo que ya no va a envejecer. La promesa de un cuerpo que ya no va a sufrir, por tanto no va a llorar. La promesa de un cuerpo, ¿verdad?, que va a estar haciendo un trabajo, pero que jamás se va a echar a perder porque la sangre y esta materia de este cuerpo es corrupta según la Biblia y no puede entrar al reino de los cielos. Ha sido contaminada por el pecado y tiene que ser transformada. ¿Qué tiene que ver la promesa de que un día vamos a ver al Señor Jesucristo con ese cuerpo glorificado que Él tiene? Bueno, que cuando lo veamos, dice la promesa de la palabra de Dios, que tú también vas a tener un cuerpo glorificado como el de Él. No vas a ser Dios, ni mini Dios, pero vas a tener un cuerpo glorificado. ¿Sabes cuál es la preocupación de la mayoría de la gente ahorita con lo de la enfermedad y lo de las noticias y tantas cosas que ahorita ya es difícil creer? Es difícil creerle particularmente a alguien porque hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas agendas que se mueven por debajo tanto de las noticias como tanto de la política también. Hay veces hay muchas políticas de dinero con la venta de toda esta medicina que viene. Hay muchas cosas que no podemos cargarnos ni a un lado ni al otro. Debemos ser responsables, pero no comernos todo lo que nos pintan, hermanos. Porque hay veces nomás nos manipulan y nos ponen ahí a temblar. Cuando deberíamos de ser creyentes que estamos abundando en fe, en amor y en esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Te preocupas mucho que te pudieses morir? Bueno, si eres creyente hay una promesa para ti. Un cuerpo glorificado. Pero ¿sabes qué pasa? A veces se te olvida. Hay veces dices, no, el cuerpo que me importa es el que tengo ahorita. Hermanos, todos nos vamos a morir. Yo no tengo garantizado que voy a vivir más que tú, porque tenga menor edad que tú. La promesa es que un día vamos a tener ese cuerpo. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Trata de siquiera imaginarlo. ¿Cómo va a ser? Mis hijos luego, ¿cómo va a ser ese cuerpo, papá? ¿Qué edad vamos a tener? Y yo hago mis conclusiones porque la Biblia no lo dice. Bueno, a lo mejor como la edad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando muere en la cruz. Una edad madura de un hombre perfecto como Él lo fue. ¿Y qué vamos a estar haciendo? ¿Y qué trabajo voy a desempeñar yo? ¿Y qué posición voy a tener con ese cuerpo glorificado? Y la Biblia habla de posiciones, de diferentes responsabilidades en autoridad que va a tener cada uno. No vamos a estar cruzando los brazos en el cielo, hermanos. O en los cielos nuevos y la tierra nueva cuando el cielo descienda a la tierra. Vamos a estar realizando un trabajo. Pero la promesa es que un día ya no necesitaremos fe y esperanza porque un día tendremos ese cuerpo y estaremos ahí con el Señor en la vida eterna. Y es por eso que dice la carta a los Corintios, ¿verdad? Que el amor lo pone como si fuera de repente más significativo, ¿verdad? Que los otros dos. Porque el amor será algo que se seguirá practicando en el cielo. Porque seguiremos teniendo relación con Dios, amaremos a Dios como debemos amarlo realmente. Imagínate las 24 horas, cada minuto, cada segundo, porque hay sucesiones de tiempo en el cielo, aunque no sé decirte si va a haber tiempo, porque si no envejecemos, ya no somos controlados por el tiempo, ni nadie andará la carrera apresurado, pero sí va a haber sucesiones de momentos, porque estás desarrollando una responsabilidad en ese lugar. Y cuando estés ahí, como te digo, no necesitarás muchas de las virtudes cristianas que sí se necesitan mientras estás en este cuerpo. Porque viviendo en este mundo todavía se batalla y se sufre. Y voy a ir cerrando con esta parte. Después de hablar de la triada o de estas tres virtudes, que las destaca entre muchas en la Biblia, él hace énfasis que ellos han escuchado esta esperanza que les da fe en Cristo y amor por los santos, porque la han oído antes en la palabra de verdad del Evangelio. Pon atención a lo que el verdadero Evangelio produce en la gente. Produce fe en Jesucristo y solo en Jesucristo, porque ahorita la gente pone su fe en el universo, en la Virgen María. Pone su fe hasta en cualquier cosa loca que te puedas imaginar. Que tú, ¿de dónde sacó eso? La Biblia dice que ponemos fe en el objeto de nuestra adoración, que es el Señor Jesucristo, y en nadie más.
porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo somos los seres humanos? Se nos dice que hay un solo mediador y ¿qué hacemos? No, yo pongo el mediador que yo quiera poner. ¿Has escuchado lo que hace la gente con ese término mediador? Dios está ocupado. No le puedes hablar a Dios, está ocupado. Háblale a su mamá porque su mamá te va a entender. ¿Qué? O sea que el Señor Jesucristo se hace hombre y Él no te puede entender. Él es hombre, hermanos. Es realmente hombre. Sufrió realmente como hombre. ¿Quieres que alguien te entienda? El que murió en la cruz te puede entender. No necesitas estarle metiendo más mediadores. Lo estás haciendo nada más complicado y difícil. Y es más, estás pervirtiendo el evangelio. Cuando metes un mediador que la Biblia dice, y no hay más, uno solo. Y es solamente a través de Cristo Jesús hecho hombre. Él termina diciendo que el evangelio lo han escuchado y por eso han llevado este fruto y está creciendo constantemente en ellos. Dice el verso 6. Dice, así lo he estado también haciendo entre vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Él resume el evangelio aquí en un término muy importante que es la gracia. Ustedes están llevando estos frutos porque realmente han comprendido la porción o la parte del evangelio que habla de la gracia de Dios. ¿Qué tiene que ver la gracia con todo esto? Bueno, hermanos, que la salvación se recibe solo por gracia. Efesios capítulo 2 y verso 8 es solo por la fe. Y dice que la fe y la gracia, que somos salvos por la fe y por la gracia y no por las obras. Solo por creer en Cristo eres salvo. Pero cuando dice la fe y la gracia, y da la explicación ahí, quiero ir a Efesios capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice de la gracia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. No dice, porque por la fe habéis sido salvados. ¿O sí? Por la gracia. Y la fe solo es un instrumento. Porque la gente quiere hacer de la fe un mérito. Es que yo sí creí, por eso Dios, ¿verdad?, me escogió. Equivocadamente. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esa palabra, y esto no de vosotros, está en masculino. Si estuviera en femenino, se estaría refiriendo, ¿verdad?, particularmente solo a la fe. Pero está en masculino y se está refiriendo a las dos. Tanto la gracia como la fe son un don de Dios, son un regalo de Dios. Aún la fe es un regalo de Dios, ¿sabes? Y a muchos no les gusta porque dicen, no, es que la fe es mía, yo ejercité mi propia fe. Está bien orgulloso, sigue con tu orgullo. Sigue creyéndote que eres digno de recibir el perdón. Síguete creyendo que por tu fe fue que recibiste el favor de Dios. Dice la Biblia que aún esta gracia que incluye la fe son dones y regalos de Dios. Porque es por gracia. ¿Sabes qué es la gracia? Algo que te dieron y que no te merecías. En el momento que tú le agregas algo, una pizquita de mérito, ya no es gracia, ya es mérito. Y entonces Dios no va a compartir ni una sola pizca de mérito cuando Él salva a una persona. Él se da todo el crédito cuando Él salva a una persona. Lo único que te puedo decir es que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Si aún la fe la regala Dios, entonces, ¿qué hago? Porque a veces siento como que no creo en Él, me cuesta trabajo creer en Él. La respuesta es la misma: arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Confía en ese Cristo que muere en la cruz y deja de confiar en tu orgullo. Deja de confiar en tu humanismo de que tú puedes, de que tú lo vas a lograr. Y más bien reconoce que eres un inútil y que no puedes hacer nada. Y que necesitas al Hijo de Dios en tu vida para poder ser salvo de la condenación eterna y para poder vivir esta vida cristiana. Es por eso que Pablo está agradecido. Él está agradecido porque ellos realmente han comprendido la gracia de Dios. Él está agradecido y cada que ora por ellos, Él está agradecido con Dios. Porque la iglesia es una iglesia que tiene fe. Porque la iglesia es una iglesia que tiene amor.
Y porque la iglesia es una iglesia que tiene esperanza. Y que no se anda apaciguando o apachurrando con cualquier ahí miedo que le entra. Yo sé que vamos a temer, hermanos. Pero recordemos la triada de las virtudes cristianas. Dios nos las dio. Y si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para creer en Cristo, ¿verdad? Tenemos todo lo que necesitamos para obedecer a Cristo y amar. Y tenemos todo lo que necesitamos para tener esperanza. Para que nuestra esperanza sea lo que nos espera en el cielo y no lo que nos espera aquí. Amén. Te voy a invitar que ahí en tu lugar, sentado está bien. Si te quieres poner de pie, lo puedes hacer. Quiero orar por nosotros y para que Dios siga haciendo su obra a través de su palabra en nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la misericordia que hemos recibido, por la gracia que hemos recibido. Gracias porque cuando estábamos muertos nos diste vida espiritual, Señor, a través del medio de la fe, porque la fe no es una obra, Señor. La fe simplemente es como aquel hombre que estira la mano para recibir lo que tú das gratuitamente y más cuando no lo merecemos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú muevas el corazón de todo aquel que tenga hambre, deseo, como que quiere creer, pero le cuesta creer, Señor. Te pido que le ayudes. Te pido que le convenzas de que está en problemas con Dios. De que la ira de Dios, dice tu palabra, que todo aquel que realmente no obedece a Cristo es porque posiblemente no tenga fe en Cristo. Y dice la Biblia que permanece en ira. Señor, te pido que todos aquellos en esta mañana que no crean, que puedan entender, Señor, que una persona que no está en Cristo merece ira, porque no hay perdón de pecados para él, a menos de que su vida esté en Cristo, a menos de que esté confiando en Cristo, como el sustituto para el castigo de sus pecados, y como el sustituto que ofrece una vida perfecta para que el Padre lo pueda aceptar por esa vida perfecta de Él y no la de Él mismo. Padre, muchas gracias. Bendice a tu iglesia y te pido que esta triada de las virtudes cristianas cautive nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Que tanto la confianza en Cristo, Señor, que nos abre la puerta, Señor, a esta gracia, pero también, Señor, el fruto de esta fe, que es el amor y también la esperanza que nos motiva, que es un aliciente para nuestra fe, Señor, que parece ser a veces tan débil, Señor, que solo Dios la puede sostener. Bendice a tu pueblo, Señor, y edifica a tu pueblo.